último supuesto de deslealtad. Este último supuesto tiene una característica especial y es que es una norma residual. ¿Qué significa una norma residual? Significa que si los demás supuestos no aplican, se aplica este porque es el residual. Y estamos en presencia de una prohibición general que permite finalmente que sea una norma viva. Y es que la norma escrita de pronto no permitió de alguna manera que quien la escribió tuviese la previsión de ver todos los comportamientos que podían ser desleales, y deja una prohibición general que permite que lo que no fue legislado o no fue regulado pueda de alguna manera encuadrarse y dañar al bien tutelado en esa prohibición general. Y vamos a hablar en este capítulo de lo que se denomina la buena fe comercial, la cual rige en todos los mercados. Buena fe es un concepto un poco más elaborado, que no está evidentemente definido, porque fe es algo y buena es otra, es un concepto más elaborado desde el punto de vista jurídico. Entonces tenemos un concepto que ya no está en el diccionario, que efectivamente no es que esté definido en la ley, pero la ciencia y arte y la jurisprudencia ha elaborado el concepto de buena fe, que es un concepto mucho más constitucional, que es un concepto más elaborado dentro de nuestra carta política o dentro de la constitución de cada país, y es un comportamiento que exige y que presume ese comportamiento adecuado. ¿Qué es la buena fe? El comportamiento correcto, el comportamiento leal, el comportamiento donde se piensa en no causarle daño al otro, en no aprovecharse, en no ser abusivo, y es el que rige día a día al ser humano, o por lo menos constitucionalmente. Viene el deber de cuidado frente al otro, porque es que finalmente una sociedad espera que un ciudadano se comporte de tal manera que ayude a la sociedad, no que un comportamiento de una persona perjudique a la sociedad o a la colectividad. Entonces partimos de un principio, de un comportamiento donde se espera la buena fe de alguien. Entonces esa definición es muy amplia y es un pensamiento donde finalmente se le exige a una persona que actúe de manera correcta en sus conductas y en sus procederes, y que particularmente ese comportamiento no vaya a dañar a otros, y para no dañar a los otros tiene que venir el concepto de cuidado, de protección, y no solamente se exige la protección fraternal, que es la que es natural y de la cual habla Confucio, lo fraterno, lo social, el bien común, eso es buena fe. Pensar de esa manera, por lo tanto la motivación de cada persona, lógicamente que es individual, pero nunca afectando lo colectivo. Y es que para ser individual no hay que afectar lo colectivo necesariamente. Se puede ser individual sin afectar lo colectivo. En ese sentido vamos a ver en este capítulo un concepto que se denomina competencia desleal por mala fe comercial. La empresa El Silencio requiere unas licencias que están en manos de la empresa Supergrito. Las dos empresas compiten. Cuando la empresa El Silencio solicita que le vendan las licencias, la empresa Supergrito no le contesta. Ante muchas insistencias y pasados 6 meses, Supergrito informa que esas licencias las vende la empresa La Chateadora. Al averiguar por quién es la empresa La Chateadora, se han dado cuenta que es una empresa del mismo grupo económico de la empresa Supergrito, quienes entre sí trabajan en la misma dirección y tienen la misma junta directiva. Partimos de un régimen de responsabilidad civil, donde la responsabilidad civil es de forma cuadriculada, es una fórmula donde encontramos que efectivamente responsabilidad civil es igual a las siguientes variables: daño más culpa o dolo más nexo causal. Y este es un régimen de responsabilidad. Bajo el supuesto que vamos a mencionar, efectivamente debe haber un daño, debe haber una culpa o dolo y debe haber un nexo causal. Pero en este concepto tenemos que partir de la siguiente, es
Va a haber un daño a la concurrencia, lógicamente, como hemos dicho en los demás. Eso es la asistencia de alguien al mercado. Y esa asistencia puede ser de un comerciante o puede ser de un consumidor. Ya el comportamiento de culpa o dolo acá va a variar y vamos a mirarlo de manera diferente. ¿Por qué? Porque este comportamiento de culpa o dolo de una persona no puede encuadrar en todos los supuestos que ya vimos. Por ejemplo, imitación, confusión, explotación de la reputación ajena, engaño, venta pérdida, venta agresiva y todos los demás que vimos, etcétera. Que vimos muchos supuestos en capítulo tras capítulo. Esto quiere decir que el comportamiento de esta persona no encuadra en ninguno de ellos. Por eso decimos que es un comportamiento que aparece en una norma residual. Es si no está contenido ese comportamiento que se está diciendo que es desleal en cada uno de estos supuestos, pero afecta al bien jurídico tutelado que es concurrir, pues tiene que haber una norma que permita que el comportamiento sea prohibido, porque entonces aparecería el concepto muy famoso entre abogados, y es, si no está prohibido, está permitido. Y el derecho no es eso, porque el derecho tiene una figura que es el abuso del derecho, y es, si no está prohibido, no es que esté permitido, porque bajo el concepto de daño al bien jurídico tutelado, el comportamiento, no obstante que no está prohibido, está dañando el bien tutelado, y eso es un abuso de derecho, porque el abuso de derecho descansa en la no prohibición. Lo que pasa es que es parte de la tipicidad general y no de la tipicidad especial. La tipicidad especial serían todos estos supuestos, y la tipicidad general sería no abuse de lo que no está prohibido, porque lo que no está prohibido está metido en esta prohibición general, que es una tipicidad general, y es que no se puede afectar la concurrencia, así sea con un comportamiento que no está incluido en los supuestos que vimos. Es una norma viva la prohibición general, y es, no importa si no es un comportamiento típico especial. Típico especial entendido como que está prohibido ese comportamiento de forma específica, pero no se aproveche de que no está prohibido de forma específica, porque eso sería un abuso del derecho. Entonces llegamos a la conclusión que la frase de que porque no está prohibido está permitido es errada, porque existe una prohibición general en nuestro derecho, y es no abuse de su derecho. Lo que pasa es que hace parte de la tipicidad general y no especial, entendida que la tipicidad especial significa que el legislador en un artículo describió un comportamiento y lo prohibió, pero algunos dicen como no está prohibido está permitido. ¡Qué error! Una, porque es muy facilista decir eso, es porque el legislador no se dio cuenta que eso daña el bien tutelado, entonces hagámosla, porque el derecho romano-germánico no está basado en eso. Porque hay una figura mucho más importante que es el abuso del derecho, que a mi modo de ver es la norma más importante que debe existir y a la cual se debe llegar en conocimiento desde la niñez, y es no abuse de su derecho. Si se dijera esa frase desde la niñez, era muy fácil entender que lo que no está prohibido sí está permitido. Porque es que suena ruin el concepto, suena aprovechado el concepto. Lo que no está prohibido está permitido. Quisiera saber quién se inventó esa frase, porque en el derecho no está. Entonces, esta prohibición general se basa y la tenemos como último capítulo de los supuestos fácticos, porque vimos uno a uno y describimos unas conductas, pero no porque la conducta no encuadre en esos supuestos fácticos que son tipicidad especial, significa que esté permitido, porque es que hay una prohibición general que es una especie de tipo de general que le dice, usted cuando dañe el bien tutelado, eso es desleal, y particularmente que lo encuadra dentro de la buena fe. Y esta buena fe es la que parte de una constitución política, que son los principios que rigen una sociedad, porque la constitución política es la norma para la sociedad. Es inaudito que muchas personas no conozcan la constitución. A veces hay votaciones de aspirantes a cargos políticos y ni siquiera los ciudadanos saben qué hace esa persona en un cargo político, pero van y votan sin saber qué es lo que hace esa persona. Bien, la Constitución está llena de las facultades que pueden hacer esas personas, pero más allá del aspecto político es la buena fe parte de la Constitución, y es que se presume la buena fe.
Es decir, yo presumo que la gente actúa bien, porque sería muy inaudito y completamente una norma muy compleja decir que se parte de la mala fe. Entonces se presume la buena fe, el punto es que esta es una buena fe comercial. Porque esta buena fe también va en los contratos y tiene un concepto más adecuado, pero la buena fe es que se presume que una persona va a actuar en beneficio de la sociedad. Yo presumo eso. Esa es la buena fe. Yo no presumo que una persona actúe en perjuicio de la sociedad. Solamente en su beneficio sería muy egoísta y hace parte de una sociedad. No obstante, pues es válido actuar individual, pero sin dañar a la sociedad. Porque es que no estamos hablando del actuar individual, estamos diciendo es del actuar individual que perjudica a una sociedad. Y eso es una buena fe. Y así desde el punto de vista del derecho y desde la deslealtad se toma ese punto en especial y hay una prohibición general que tiene un principio, debe actuarse de buena fe en el mercado. Y es decir, la actuación de mala fe en el mercado es desleal. Es decir, aquella que no protege, que no cuida, que no tiene esos deberes de protección y cuidado frente al otro. También, como tal, esta prohibición general engendra otros supuestos particulares y es actuar en contra de los usos y costumbre mercantil. Y es que no todo está en la ley, a veces está en la costumbre, pero no puede haber ninguna costumbre contra ley. Y eso genera finalmente otro supuesto, no solamente la mala fe, sino actuar en contra de los usos comerciales. Y ahí encontramos que es una norma que está completamente abierta en la medida que se pueda probar efectivamente que se afectó la concurrencia como consecuencia de un supuesto como estos. Y ahí encontramos múltiples casos que pueden estar enmarcados dentro de la deslealtad, y se actuó de mala fe. Puede ocurrir, como el caso que pusimos al principio de este capítulo, para que podamos observar cómo es que puede haber un procedimiento donde efectivamente se afecta la concurrencia. Y en el caso que planteamos al principio del capítulo, consistía en una empresa A, denominada dentro del capítulo, que de alguna manera lo que hace es contar con una filial, que es B. Se necesita, para entrar al mercado, una información que tiene A. Y cuando le va a comprar esa información, esas licencias y esos desarrollos informáticos que requiere, B le dice: vaya a donde mi proveedor, que es B, y cómpreselos a él después de 3 meses o más de estar callado frente a una información. Y cuando le dice dónde la puede comprar porque la necesita, le dice: yo no soy el dueño, es B. Y después C se da cuenta que A y B son lo mismo, porque B es una filial que trabajan en la misma dirección, tienen el mismo gerente y tienen la misma junta directiva. Y ahí han transcurrido ya más de 6 meses. Y C tuvo que esperar que A le dijera efectivamente que B era el dueño, pero B y A son el mismo porque son la misma persona. Y eso es una deslealtad. Porque a través de ese juego de secreto, ese juego de no contar la verdad, de no decirle quién es el verdaderamente vendedor, lo que hizo A fue casi sacar del mercado a C, y le pudo haber contado desde el primer día que el dueño de esas licencias no era él, sino era otra sociedad, pero que esas dos sociedades eran parte del mismo dueño. Es decir, me preguntan a mí algo y yo digo: no, pregúntenle al de al lado, el señor que vive al lado, y el que vive al lado soy yo, que soy la misma persona. Y es el control de una sociedad a otra y cómo afecta la concurrencia una mala fe, porque actuó con mala fe. Buena fe hubiese sido decir desde el primer día quién es el dueño de la otra sociedad, pero soy el que la controla, o sea, está hablando con el dueño de la otra sociedad. Y no lo dijo desde un principio. Y ahí encontramos que ese supuesto no encuadra dentro de la tipicidad especial, que son todos los tipos y supuestos que vimos, sino que hay una prohibición general y le dice: no abuse de su derecho. Porque como no está en los supuestos que ya mencionamos, yo sí lo puedo hacer.
No, lo que viene es una norma mucho más amplia, mucho más sabia y dice, no obstante que yo, Congreso, no he legislado acerca de eso y que no lo he prohibido, usted sí es responsable. No se aproveche de la falta de prohibición, porque usted finalmente está dañando un bien tutelado y usted lo sabe. Y ese bien tutelado sí está protegido, por tanto no abuso de su derecho porque no es típico especial su comportamiento, porque yo tengo una norma típica general que dice que no obstante que no esté prohibido el comportamiento, si usted actúa bajo en contra del principio de buena fe, eso sí está prohibido. Y nace esta prohibición general que a mi modo de ver está basado en el abuso del derecho, sin embargo está legislada de manera general diciendo se prohíbe de manera general el abuso de derecho, es decir, la afectación del principio de buena fe que aparece involucrado dentro de esa norma, es decir, no es que no esté regulado, sino que sí está regulado, sino que a través de una tipificación general porque no encuadran los demás supuestos. Como ven, o como pueden observar, es un supuesto que mantiene la ley de competencia desleal viva, de deslealtad viva, porque no hay que volver a legislar para tener más supuestos, a no ser que se legisle para que la persona que lee pueda entender más descriptivamente un comportamiento. Pero si la persona, el comerciante, entiende que no puede actuar en contra del principio de buena fe y que cada comportamiento debe ser entendido con que está ayudando a la sociedad con su comportamiento, o por lo menos que no la está perjudicando dentro de su individualidad, eso sería un buen contexto para entender este artículo y entender y comprender que un comerciante no puede actuar en contra del principio de buena fe y finalmente afectar el bien tutelado, que es la concurrencia, es decir, la asistencia de alguien al mercado. Profesor Ferguson, la mayor conducta que está establecida dentro de la regulación de deslealtad es cuando una persona actúa de mala fe dentro del comercio. La fe es un concepto muy grande, muy importante, y la diferencia que existe entre buena fe y mala fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer en el otro, y creer en el otro sin dudas. Indudablemente que la mala fe es romper ese tipo de esquema. Y yo creo que ese tipo de esquema funciona en los dos niveles. O sea, funciona en el nivel individual, en que nosotros tenemos fe sobre la otra persona, y en la situación colectiva, que tenemos fe sobre un personaje. Lo que sucede es que individualmente, si nos falla, nosotros podemos recuperarnos en una cosa que se llama recuperación espontánea. Podemos volver a ser los mismos y podemos simplemente ignorar ese personaje. Pero si la situación es en términos colectivos, la destrucción es muchísimo mayor. ¿Qué es lo que se tiene uno que pillar cuando uno piensa en términos sociales? ¿Qué es una fe ciega, doctor Ferguson? Es creer en una persona así está haciendo las tonterías más grandes. O sea, sale adelante con algo. Eso es lo que se llama una fe ciega. ¿Por qué se tiene esa fe ciega si le ha fallado a una persona en quien se cree? Porque no está pensando individualmente, está pensando como un colectivo. Entonces, cuando tú piensas como un colectivo, no alcanzas a pensar en ti mismo. Cuando tú eres individual, piensas es en ti. Y a veces lo que mejor funciona en uno, aunque te va a parecer extraño y durísimo, es el egoísmo. O sea, pensar en uno mismo ha sido muy estigmatizado. Sin embargo, uno ve que toda la gente que tiene éxito en la vida es individuos. Por ejemplo, si se va a un grupo de futbolistas, Messi es el tipo. Los otros no los nombran es a uno. Y ese uno es el que maneja el cuento. Pitágoras decía, todo empieza con uno. ¿Por qué algunas personas votan por una persona en especial políticamente, les falla y siguen teniendo fe en esa persona? El grupo, la situación colectiva tiene fe y entonces uno lo sigue. Acuérdense que uno de los aprendizajes más duros que hay fue el de modelos. Entonces, uno sigue los modelos del grupo.
Pero cuando usted individualmente se sienta y hace un análisis del cuento, dice, este no me sirve. Por eso es tan complicado el voto. El voto es complicadísimo porque el voto sucede en el momento de meter la papeleta. Ahí es donde la gente se echa para atrás. Mientras tanto uno va a todas partes y habla toda su carreta social, pero ese sí es individual. Ahí es que se le vienen los hijos a la cabeza, el futuro de él, su trabajo, todo el cuento. Ahí sí lo puede llegar a pensar. Profesor Ferguson, ¿cuál es la consecuencia de perder la fe? Es el perderse a uno mismo. Es un daño el que uno le hace a la gente cuando hace que la gente pierda la fe. Es perderse uno mismo. Es no poderse encontrar, porque es que uno se acepta a sí mismo como un acto de fe. Profesor Ferguson, muy amable por sus palabras. Gracias.